Hola amigos, retomamos este camino por las cadenas de valor de la provincia de Entre Ríos. Volvemos con varios temas preocupantes en los últimos días, en las últimas semanas, que tienen que ver con la cuestión sanitaria del sector avícola, no solamente en Entre Ríos, no solamente en Argentina, sino también y básicamente a nivel mundial. Me refiero concretamente a la preocupación que existe, sobre todo en países europeos, de la Comunidad Económica Europea, respecto de una enfermedad que en la República Argentina está considerada libre sin vacunación. Argentina es un país libre de esta enfermedad, que es el Newcastle, sin vacunación. El último caso en la República Argentina fue declarado en el año 87, aproximadamente hace 40, de manera que desde entonces y hasta ahora se ha venido desarrollando, pese a que no existe la obligatoriedad de la vacunación, una campaña de vacunación que hacen las empresas a nivel comercial. Han tomado esta decisión, lo que implica que hoy se entienda a nivel oficial, por lo menos, que cerca del 98% de los planteles de Argentina están vacunados contra esta enfermedad, pese a no ser una cuestión obligatoria. Aunque esto esté presentado de esta forma en la República Argentina, en Europa hay una preocupación que se basa en la aparición de algunos casos. Recordemos, esta enfermedad es una enfermedad muy contagiosa, mortal, que ataca básicamente dos o tres sistemas dentro de lo que es el AVE, uno de ellos el sistema respiratorio, también el sistema nervioso y por supuesto el sistema digestivo. Pero además de esto es muy contagiosa. En la Argentina, recordemos, hace 40 años no se ha aclarado ningún caso, pero en Europa ya hay varios y han empezado a poner sobre aviso los profesionales de ese entorno comunitario, que es la Comunidad Económica Europea, respecto de que, bueno, no solo es preocupación, también hay declaración de algunos casos. ¿Cuál es la barrera más importante que tiene esta enfermedad o el avance de esta enfermedad, como también otras? La bioseguridad. Hemos hablado aquí en reiteradas oportunidades de qué significa este complejo sistema que es la bioseguridad, que debe funcionar con una serie de cuestiones a tener en cuenta. Hay cierta preocupación también en nuestra provincia y en el país respecto de cómo está funcionando hoy el sistema de bioseguridad o la bioseguridad como sistema. Si hace uno una recorrida por las granjas por aquí a la vuelta, no va a encontrar muchas que, por ejemplo, en su acceso tengan el arco de desinfección recomendado, porque recordemos, el principal factor, el principal vector de contagio en el caso de las enfermedades en el tema avícola es esta diseminación por contacto que se produce al transitar de una granja a otra personas, equipos y demás sin los debidos controles. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es una cuestión muy, pero muy importante, de la cual vamos a volver en algún programa en adelante, pero hoy queremos poner en foco esta cuestión del Newcastle como una preocupación que tienen, si bien países europeos, pero que en Argentina ha comenzado a dialogarse entre los laboratorios, entre los especialistas veterinarios, y va a ser una cuestión que seguramente va a ganar cuerpo en los próximos meses, por lo menos el análisis de lo que es la situación de Argentina en materia de Newcastle. La otra enfermedad, recordemos, de la cual Argentina también está libre y que acaba de autodeclararse libre de influenza aviar, es precisamente esta enfermedad que le ha causado muchísimo daño a la economía de nuestro país y también, por supuesto, básicamente al sector avícola en materia de exportaciones. Hay una cuestión diferencial clara entre Newcastle e influenza. Mientras Newcastle se puede vacunar sin problema, no genera problemas de orden comercial con terceros países, en el caso de la influenza hay un tironeo entre quienes proponen la vacunación masiva para evitar esta enfermedad y quienes desde los países importadores están haciendo fuerza para que no ocurra. Hay un país, concretamente China, que ve con recelo recibir aves vacunadas contra la influenza en su territorio. Es decir, es una discusión que está en pleno desarrollo y que seguramente vamos a ir dando cuenta durante algunos programas durante este año sobre esta enfermedad. La otra cuestión, o la otra parte de nuestro programa de hoy, en un ratito nada más vamos a estar charlando con el doctor Dante Bueno, que es un profesional de INTA Concepción del Uruguay,
especializado en cuestiones de avicultura. Se produjo en la última semana en el INTA una exposición importante, una iniciativa muy importante relacionada a la utilización de antibióticos en avicultura. Recordemos, a la escala mundial ha habido toda una avanzada que ha ido prohibiendo la utilización de antibióticos en la avicultura, y el INTA de Concepción del Uruguay ha tomado alguna experiencia a nivel internacional para desarrollar este tema en relación a otras alternativas que pueden reemplazar la utilización de antibióticos. De esto vamos a charlar en 5 minutos con el doctor Dante Bueno. Ya estamos con el doctor Dante Bueno, un profesional del INTA de Concepción del Uruguay, con el cual hemos charlado ya en varias oportunidades y con el cual venimos teniendo una actividad de cobertura de parte de Cadena Avícola a lo largo de los años. Y en esta oportunidad habíamos prometido hace un ratito charlar sobre lo que es esta iniciativa importante que ha presentado INTA a través de sus profesionales en relación al reemplazo o formas de reemplazo de los antibióticos como promotores de crecimiento en las aves. Dante, te agradezco muchísimo esta visita nuevamente aquí en Estudios. Bueno, Darío, muchas gracias por la invitación y con gusto presente en tu programa, ¿no? Estamos siguiendo muy de cerca este tema porque nos parece un tema muy importante. De manera muy rústica lo presenté en su momento diciendo, bueno, el rol central que juega el aparato digestivo en el pollo, sobre todo porque es el área de conversión del alimento en carne. Sí, así es, digamos, siempre el fin zootécnico, llamémosle, la ganancia de peso, por eso que los antibióticos en menor dosis han sido utilizados para mejorar, como para inhibir el microorganismo y así ganar peso, pero bueno, digamos, se ha visto a través del tiempo que eso podía estimular la aparición de bacterias resistentes y que eso, digamos, pasado al humano podía complicar el cuadro, y a través de eso, a través de los años, distintos países fueron cada vez más regulando y restringiendo más el uso de los antibióticos como promotores de crecimiento, y bueno, empezaron a aparecer alternativas, digamos. Bien, esta modalidad hace muchísimos años, tanto como la avicultura casi tiene la utilización de antibióticos como promotor de crecimiento. ¿Cómo era antes, cómo fue mutando y cómo es ahora? Bueno, a ver, los antibióticos se usan con 3 fines, claramente, digamos. Uno, un promotor de crecimiento, un fin zootécnico, que no fue creado originalmente el antibiótico para eso. El antibiótico fue creado para curar enfermedades, ¿no? Entonces, terapéutico para curar y preventivo, en algún caso, para prevenir en un cuadro o en una situación donde ya hubo enfermedad, entonces se aplica el antibiótico. Eso fue así, digamos, y bueno, lo que pasa es que el rol zootécnico del antibiótico, que no fue creado originalmente para eso, fue siempre discutido, digamos. Y la gente, como veía que funcionaba, porque inhibía microorganismos y mejoraban el peso, entonces fue usando cada vez más y empezó, digamos, a perder eficiencia el uso de antibióticos como para curar enfermedades, como uso terapéutico, digamos. Entonces fue así, digamos, que se empezó a, digamos, bueno, Europa especialmente empezó a regular más estrictamente primero que Estados Unidos, y bueno, como Argentina exporta a Europa, fue un camino que Argentina fue siguiendo, ¿no? Ahora hay una exigencia de antibiótico cero en la Comunidad Europea. Sí, antibiótico cero, como promotor de crecimiento, como siempre hay que aclarar, digamos, está muy restringido. Algunas que otras dudas pueden ser aceptadas, pero cada vez es más estricta la eliminación de los de uso de antibióticos. Bueno, después ya hay, digamos, crianza de pollos libres sin antibióticos u otras estrategias, digamos, en base a toda una cuestión, digamos, que ya a los antibióticos como ya no uso de antibióticos. Bueno, en algunos casos amerita el uso de antibióticos, ¿no? El antibiótico está para salvar vidas, sigue siendo de elección, porque lo que logra el antibiótico es bajar la carga del microorganismo rápidamente, que por ahí, digamos, otros productos no lo logran, ¿no? Se conoció, bueno, lo que charlamos al principio, el origen de esta presentación, esta alternativa o estas alternativas de reemplazo
del antibiótico por otro tipo de sustancias. ¿Qué es esto? Bueno, ahí, digamos, frente a esa exigencia que hizo Europa por 2006, si no mal recuerdo, empezó a estudiarse alternativas, distintas posibilidades que podían utilizarse, digamos, para poder reemplazar el rol del antibiótico como un rol zootécnico de ganancia de peso. Entonces, bueno, se fueron estudiando y cada vez más hay más estudios de distintas sustancias o microorganismos, por ejemplo, los probióticos o prebióticos o postbióticos o simbióticos, digamos, son alternativas que hasta hay comerciales, digamos, en reemplazo de los antibióticos como promotores de crecimiento. Antes de avanzar en esto, sí. Podemos definir en dos palabras sí. qué es cada uno. Probióticos son microorganismos vivos, ¿está bien?, que producen beneficios en la salud del hospedador, ya sea el animal o el humano. Postbiótico es un concepto más nuevo, es una cuestión que puede ser un microorganismo muerto, que produce beneficio, no es vivo, digamos, una sustancia que produce beneficios. Prebiótico son sustancias como inulina o distintas sustancias que mejoran el crecimiento de bacterias buenas en el intestino y eso hace una mejora en la salud del animal. Y simbiótico es la combinación de probióticos y prebióticos. Y en este caso, ¿cuáles serían estas sustancias o este reemplazo? ¿Qué sería? Bueno, ese es un lado de la cuestión, ¿no? El lado de los probióticos y prebióticos, todo eso. La inulina es el más conocido, digamos, como Bien. prebióticos. Hay distintas bacterias, lactobacillus, bifidobacterias, hasta Saccharomyces cerevisiae, que se han estudiado con el fin de mejorar la salud del animal y así, digamos, con eso mejora la ganancia de peso, bloquea a bacterias patógenas, siempre con el objetivo más bien de prevenir que se produzca la enfermedad, ¿no? Bien, esta idea, esa es una idea, sí. Bien, esta idea, digamos, todavía está en la etapa de laboratorio, ya hay algunas pruebas realizadas, digo, pensando en la cuestión comercial amplia, ¿no? Sí, hay productos comerciales, hace varios años ya que se venden productos comerciales en Argentina y en el mundo, justamente con eso de dar en etapas tempranas para prevenir, digamos, el desarrollo de la enfermedad, o si la enfermedad se produce, que se produzca en mucho menor grado que si no tuviera esos productos. Lo que hacen es distintas funciones, digamos, en líneas generales mejora el bienestar del intestino, bloqueando los sitios donde se podrían unir las bacterias y también tienen sustancias que producen, digamos, la inhibición del crecimiento de esos microorganismos. Ustedes interactúan constantemente desde INTA con la gente que está en el área de producción concreta, con los frigoríficos, las grandes empresas. ¿Cómo lo toman ellos a este tema? ¿Lo han venido incorporando? ¿Son reacios? ¿Cómo están? Digamos, bueno, el área esa, hay otras áreas que digamos, que son los aceites esenciales, otras sustancias, digamos, pero hay cada vez más interés en su uso, porque no solo, digamos, ese tipo de productos disminuye el uso del antibiótico y deja resguardado el antibiótico para cuando sea necesario, para cuando hay un problema, que ahí el antibiótico, digamos, puede funcionar mucho mejor. Y lo que producen estos productos también, por supuesto que algunos productos necesitan más estudios, ¿está bien? En la cuestión de las dosis, porque los desafíos de campo son distintos por eso hay distintas dosis según el caso, digamos. Pero eso, digamos, lo que uno nota es cada vez hay más interés en usarlo, en incorporarlo, porque mejora no solo al animal, sino el ambiente, digamos, donde está el animal. Bien, y a futuro es una forma o un producto que se va a desarrollar en Argentina por laboratorios o por empresas argentinas, o hay alguna, por ahí, alguna regalía que hay que pagar, alguna patente? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, a ver, de INTA hemos hecho algunos trabajos, pero quedaron, digamos, hemos hecho trabajos in vivo, algunas cuestiones con bacterias que publicamos el año pasado, que pueden ser un poco prometedoras con la gente de La Plata, pero yo tengo entendido que sí hay grupos, otros grupos de trabajo de Argentina que han avanzado más en el caso de probióticos, o grupos, digamos, y que están cerca de comercializarse, ¿no? Bien, estamos charlando con el doctor Dante Bueno, un referente de la cuestión avicultura en la provincia de Entre Ríos y en gran parte del país.
Escuchamos unos consejos, en un ratito vamos a volver sobre 2 o 3 temas también muy importantes en materia de avicultura relacionadas a la cuestión sanitaria, si se quiere. Ser parte de la familia Rusagro es como estar en un equipo ganador. En el arco siempre traté de dar seguridad. Hoy en el campo, esa seguridad me la da Rusagro. Estamos charlando con el doctor Dante Bueno, referente del INTA de Concepción del Uruguay, sobre algunas cuestiones relacionadas a el reemplazo de antibióticos en lo que es la cadena de producción o esta parte tan importante que tiene que ver con la conversión de alimento o ganancia de alimento en peso. Quería preguntarte, Dante, sobre tu rol dentro de INTA en relación a lo que es la avicultura. Y hay un grupo muy importante de profesionales trabajando en avicultura. Bueno, antes, digamos, simplemente voy a agregar unas cositas dentro de las alternativas, digamos, de reemplazo de los antibióticos. Yo nombré algunas, hay otras, está bien, que son los aceites esenciales, los ácidos orgánicos, la curcumina, que publicamos hace poco, creo que fue una difusión que dio INTA, bacteriófagos, es decir, distintas sustancias, algunas comerciales que hay, que bueno, pueden servir, digamos, para reemplazar a los antibióticos como promotor de crecimiento. Y ahora volviendo a tu pregunta, dentro de INTA, digamos, yo estoy enmarcado en la parte de bacterias y hongos, en las líneas, digamos, de detección de bacterias y en estrategias de control, que consideramos muy importante porque la detección es muy importante, porque si no hay detección no podemos controlar. Por eso nosotros trabajamos, estudiamos, digamos, distintas cuestiones de detección para estudios de prevalencia, para poder, porque si no la encontramos, ¿qué vamos a controlar? Entonces justamente, y muchas veces puede pasar de que está muy baja la carga, o si no que la bacteria está escondida en algunos lugares que cuesta encontrarla, ¿no? Mencionamos al inicio de este programa, antes de que vos vinieras, el tema de bioseguridad, que es un tema que lo hemos charlado infinita cantidad de veces y lo vamos a seguir charlando con vos, con otros profesionales, con empresarios, es decir, todo el mundo está preocupado por ese complejo sistema que hay que poner en funcionamiento y mantener en funcionamiento. ¿Cómo estás viendo ese funcionamiento precisamente en nuestra zona, en nuestra región? Bueno, cada vez que se produce la alerta de influenza aviar, ahí las cosas se toman más fuerte, y este año, como hubo unos brotes, gracias a Dios, en Entre Ríos no, digamos, es como un fortalecimiento para tomar las medidas de bioseguridad. Así que eso, digamos, yo creo que con lo que pasó, ya Argentina levantó el estatus, gracias a Dios vuelve al estatus libre, pero todo eso hace que indudablemente las estrategias y los controles para que se hagan correctamente las maniobras de bioseguridad, se cuide más, digamos, el ambiente y el lugar de la granja, ha mejorado, ¿no? Mencionaste la influenza y en relación a esto hay una especie de dilema comercial y político, donde desde un lado se hace hincapié en que lo que hay que hacer es vacunar, y desde otro lado se dice, los compradores, básicamente China, nosotros si el pollo está vacunado contra influenza no lo compramos. ¿Cómo analizás ese dilema? Bueno, lo que noto yo que claro, dentro de Argentina hay dos posturas, una postura de lo que puede ser capia y una postura de lo que puede ser cepa, empujados por distintos intereses. Por un lado por los compradores, y digamos, si los compradores dicen si vacunado no te compramos, y ya está, digamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí mucho uno no, ¿qué puede negociar, digamos? ¿Está bien? Es decir, el comprador manda, y uno podría decir, bueno, no justifica o sí, pero si el comprador, mientras el comprador no cambie la manera, digamos, la acción frente a la vacunación, el que vende tiene que adaptarse a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque el tema de vacunación, por ejemplo, yendo a otra enfermedad, Newcastle, por ejemplo, se vacuna más del 90%, casi el 100% de los planteles en Argentina, pese a no ser obligatorio. Es decir, es comercial, la exigencia es de orden comercial. Claro. Las empresas lo respetan y tenemos la situación de Argentina libre, sin vacunación,
un estatus importante. Claro. Digo, quizás pueda ser el camino que siga en adelante la vacunación contra la influenza, siempre y cuando se resuelva el otro problema, que no es menor. Claro, sí, sí, eso es lo que yo veo por ahí, claro. Uno, digamos, uno puede o no estar a favor de la vacunación, pero si eso afecta al comercio y una parte importante de la parte de carne se comercializa, se exporta, bueno, uno ya, digamos, ahí está ¿Tenés más idea limitado. de por qué en este caso China, hay otros también, por qué son reticentes? Si hay algún motivo de orden sanitario, alguna cuestión, algún residuo que les preocupa. No conozco a fondo, digamos, el tema. Sí sé que, digamos, es una barrera comercial, Bien. a mi entender, pero claro, eso limita el accionar, digamos, aun cuando Argentina, o sea, si Argentina decide vacunar y va en contra de eso, me parece que no hace bien, ¿no? Bien, Dante, vamos al otro gran tema, que Sí. es el tema de influenza, que conoces Uy, muy bien, bueno, y que es el tema que se ha desarrollado en los últimos 2, 3 años en función de la aparición de algunos casos en Argentina, una enfermedad de la cual éramos libres sin vacunación y que de un día para otro nos encontramos de golpe con eso, primero en aves silvestres, después en aves de traspatio, después en aves comerciales, en fin. Entre Ríos ha tenido una suerte en relación a esto, pero hay un tema que lo hemos charlado contigo también, creo, en alguna oportunidad, que es este tema de la regionalización de la Argentina, también un tema político muy importante. sí, bueno, se está trabajando, la cuestión es que esa regionalización la tiene que aceptar los mercados compradores, entonces ahí está la clave, ¿no? Poder lograr que los mercados acepten la regionalización que se propone. Hay cuestiones de regionalización en Argentina que están aceptadas, no por todos los mercados, y eso es, digamos, lo que por ahí afecta que un brote que ocurre en otra provincia impacte en todo el Claro. país y bloquee, digamos, la exportación de todo el país. Sí, es todo un tema. Bueno, se está trabajando, se sigue trabajando justamente en abrir más, cada vez más, que haya esa posibilidad, digamos, de regionalizar y que los mercados compradores acepten esa propuesta, ¿no? Bien, ¿cómo le ha ido a Entre Ríos con el tema de influenza? Bueno, Entre Ríos, gracias a Dios, este año no ha tenido brotes. Eso es bueno, digamos. Eso ha permitido, digamos, manejarse, gracias a Dios, de una manera diferente, una manera más holgada. Así que bueno, gracias a Dios por ahora, este año Entre Ríos, digamos, sin brote. Los brotes han sido en otras provincias, por ahí no muy ligados, ¿no? Eso siempre es la pregunta de si las aves silvestres o qué. Y bueno, lo de traspatio, que siempre es una alerta, digamos, cuando ocurre, y siempre es el miedo, que lo de traspatio también sea un mecanismo de difusión, porque ha habido los brotes en silvestre y traspatio y muchos brotes en traspatio, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo de la agenda para lo que queda de ver. este trimestre, digamos, Sí. en base al trabajo que ustedes están haciendo en el laboratorio? Bueno, digamos, influenza, la parte de virus reconozco que no es mi fuerte, sí lo leo, lo sigo, pero en la parte de bacterias y hongos. Digo en general, no Sí. solo en relación a influenza. Bueno, ya que estamos ahí, digamos, un evento ahora, por ejemplo, va a haber en el 13 y 14 de mayo en Paraná, no sé si estás de ventilación, que lo organiza MEVEA. Ahí, digamos, va a haber, porque la idea siempre, las cuestiones de manejo son muy importantes, que se capacite la gente, pues eso se ha Bien. considerado un tema que es muy importante, que no se pierda la actualidad y que se capacite, porque muchas veces lo que falta en los galpones son gente capacitada, ¿no? Exacto. Entonces se ataca por ahí, y bueno, y nosotros dentro, digamos, del INTA, la idea es volver a los ciclos de conferencia, estamos ya organizando para retomar, eso que el año pasado no habíamos hecho. Este año volveremos online, lo más probable, y dentro del laboratorio estamos, digamos, tratando de seguir difundiendo unos trabajos que tenemos, tratando de publicar unos trabajos que tenemos ahí para que la gente conozca más lo que estamos haciendo, ¿no? Dante, te quiero agradecer una vez más que nos hayas permitido profundizar algunas cuestiones y, bueno, tener esta charla que siempre nos gusta tener. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias y siempre a gusto en tu programa.
Era el doctor Dante Bueno, referente, como dijimos, del INTA de Concepción del Uruguay, charlando sobre avicultura. Vamos a volver sobre este tema porque hay mucho más como para poder indagar sobre cómo es el sistema, sobre todo el sistema complejo sistema de bioseguridad, su implementación, el sostenimiento y también la relación que tiene de manera directa con las empresas del mundo avícola. Bien, y antes de cerrar el programa de hoy, me gustaría dos cuestiones. Vamos a comentar ahora esto en relación a lo que decía el doctor Bueno y también en lo que mencionamos sobre Newcastle, pero básicamente quiero hacer hincapié en algo que va a ocurrir el próximo viernes 8 de mayo en la sede del rectorado, aquí de la coordinación del rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, aquí en Concepción del Uruguay, UADER, que es una charla que va a llevar a cabo o va a dar el ingeniero Pablo Marzó, relacionado a las camelias, avícola de las camelias, sobre los desafíos, oportunidades y cuáles son las alternativas de la actividad avícola entrerriana. Una charla interesantísima, seguro, de la cual vamos a formar parte, vamos a poder charlar con el ingeniero Marzó allí en ese momento, pero queríamos anunciarla para hacer la invitación. El próximo viernes 8 de mayo, en la sede del rectorado de UADER, aquí en Concepción, en 25 de mayo y Belgrano, a las 18:30, esta importantísima charla del doctor Pablo Marzó. Y para finalizar, dos o tres cuestiones relacionadas a esto que decía recién el doctor Dante Bueno. Me refiero a la importancia del reemplazo de un antibiótico o de ser reemplazado un antibiótico por una sustancia no sé si inocua, pero por lo menos que tiene mucho más que ver con la cuestión natural del ambiente. Vamos a seguramente volver sobre este tema porque es una cuestión, la del alimento, muy importante. Recordemos, en el intestino del ave está el eje de la conversión. Entonces es muy importante que tratemos este tema desde las diferentes aristas. Esta fue una de ellas, pero vamos a volver seguramente en lo sucesivo con esta cuestión. Durante la semana también vamos a charlar con el doctor Lucas Sara, que es un profesional del laboratorio SEBA Salud Animal, sobre la otra gran enfermedad que mencionamos recién, que es el tema de influenza, cómo está en Argentina, cómo está en el mundo y cuáles son las estrategias de cara al futuro que van llevando los laboratorios de nuestro país y de todo el planeta Tierra. Con ustedes nos reencontramos en cualquier momento. Gracias.